Buenas tardes, mi nombre es Maylin Mendoza y vengo a hablarles sobre el crecimiento de la ciudad. Panamá ha sido una ciudad en crecimiento que ha sufrido varios cambios en estos últimos años. Puedo hablar que la ciudad de Panamá ha crecido en la población, ya que tenemos extranjeros que han venido desde muchos años atrás. Panamá ha realizado cambios como en las áreas urbanas, rurales, y puedo decir que Panamá en el 2020 ha alcanzado 3.800 millones de habitantes que se han desarrollado en un plan de área metropolitana a una zona urbana. También puedo decir que nuestras calles han sido construidas nuevamente, ya que tenemos vecindarios y calles que hemos tenido y por hoy vemos que hay que ordenarlas y son cuadrilaterales. El 46% de los habitantes viven en lugares donde tienen autos y en la ciudad. También puedo hablar de 3 etapas y fases en la creación del crecimiento de la ciudad. Puedo decir, la primera, inicia un crecimiento en zonas o regiones de un país que viene siendo y cambia de zonas rural a una zona urbana. A lo largo del tiempo, el crecimiento de la ciudad va más lento. Y 3, la gran ciudad entra en un crecimiento donde busca las localizaciones más pequeñas para las áreas rurales. Muchas gracias. Y le vengo a hablar sobre el tema del crecimiento de las ciudades y funciones. Como siguiente punto me tocó el tema de los conceptos relacionados. Barrida, recorrer o cubrir un espacio mediante el instrumento adecuado para observar y registrar aquello que se pretende barrer con radar en el espacio aéreo. Barrio, división de una ciudad en el área residencial que tiene características afines o simplemente ha sido delimitada por criterios administrativos. Manzana, a un espacio urbano delimitado por calles por todos los lados. Megaciudades, es usualmente definida como en un área metropolitana con más de 10 millones de habitantes. Algunas definiciones requieren también que se tenga una densidad demográfica mínima de 2.000 kilómetros por persona cuadrada. Urbanismo es el conjunto de disciplinas que se encarga del estudio de los asentamientos humanos para su diagnóstico, comprensión e intervención. Gracias. En esta ocasión me toca hablarles sobre los criterios para definir un centro urbano ciudad. Para comenzar vamos a definir ciudad. Se considera como ciudad una aglomeración importante organizada para la vida colectiva y en la mayoría de su población vive de actividades no agrícolas. La delimitación de una ciudad es un problema difícil de definir, ya que existen diferentes criterios que no están uniformes desde el punto de vista internacional. La población de una ciudad puede variar entre una poca de centenas de habitantes hasta decenas de millones de habitantes. Los criterios para definir un centro urbano son su mayor población, su alta densidad de población, su extensión y su mayor dotación de todo tipo de infraestructura, pero sobre todo la particularidad de las funciones urbanas, especialmente las económicas, concentrándose en la actividad y el empleo en los sectores secundarios, terciarios, siendo insignificativamente el primario. Muchas gracias. Mi nombre es Jadiel Camarena, con número de cédula 3-720-1811, y les hablaré un poco de las definiciones estadísticas. La misma diversidad que existe en las definiciones teóricas aparece igualmente en las definiciones concretas del hecho urbanos por los organismos oficiales de cada país. Estas pueden agruparse en 2 grandes grupos, que son criterios cualitativos y criterios cuantificables. Pasamos a criterios cualitativos. En algunos países, la ciudad
se define bien por la existencia de algunas funciones administrativas o bien por la concesión oficial de un estatuto jurídico de la ciudad, y el aspecto de las características urbanas sin más especificación se utiliza también para definir las ciudades en algunos países, combinando a veces los criterios anteriores. Pasamos ahora a criterios cuantitativos. La densidad es también un criterio utilizado por algunos países. En Japón se considera en 1960 como la población, comprendiendo varios distritos con censo continuo en los límites de una ciudad o de la aldea, con una densidad o población aproximadamente de 4.000 habitantes por kilómetro cuadrado y que cuentan con 5.000 habitantes o más. El 1 de enero de 1959 la densidad de la población expresa a veces en Finlandia, Noruega, Francia. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesora Leida Garibaldi. Mi nombre es Amarilis López. En la tarde de hoy tengo el gusto de hablarles sobre las funciones de las ciudades. La ciudad es comparada a un órgano que desempeña su papel en la sociedad. Las funciones de las ciudades pueden ser clasificadas de la siguiente manera. Mantenimiento de una determinada función agrícola. La mayoría de las ciudades tienen su término rural y algunos habitantes cúlticos. Funciones religiosas. Hay ciudades de administración religiosa como la Catedral, Kew Británica y, por otra parte, una serie de ciudades que nacieron de un establecimiento religioso. Entre las ciudades religiosas más importantes son las que tienen peregrinación. Poseen características muy especiales, nacidas como resultado de una visión, y su localización escapa a todo determinismo geográfico. La afluencia de peregrinos solo tiene lugar en un tiempo determinado, pero se puede hacer una distinción entre ciudades de peregrinos. Estas ciudades continuamente o durante una estación o una época contienen una clientela renovada. Estas ciudades son más parecidas a las turísticas y estas tienen numerosos hoteles y centros de acogidas y tiendas de recuerdo. Entre las funciones intelectuales, en ello la población universitaria equivale más a la población total. Función militar. Algunas ciudades o fortalezas determinados puertos cumplen alguna función militar. La ciudad de fortaleza es un lugar de ocupación permanente, creada para defender o para dominar. En los tiempos antiguos, el desplazamiento desempeñaba un gran papel en la fijación de estas ciudades de fortaleza. En las defensas marítimas, los grandes imperios crean puntos de apoyo como Gibraltar, Maitar o Singapur. Cada frente marítimo se sostenía sobre un fuerte militar, ya sea en puntos avanzados a fin de dar una gran vista para la movilización de las ciudades. Con este pequeño tema hemos logrado apreciar cuáles son las funciones de las distintas ciudades. En la función de las ciudades religiosas podemos apreciar que en nuestro país hay muchas ciudades que se distinguen en esa peregrinación, ya que muchas personas se desplazan a distintos lugares para poder rendir tributo a sus santos o a lo que ellos también son devotos. También las funciones universitarias. Aquí en Panamá no se aprecia tanto una ciudad que sea distinguida por una mayoría de estudiantes, sino que en cada lugar de nuestro país se encuentran distintos estudiantes que viven en determinado lugar, y por ende encuentran distintos estudiantes que viven en determinado lugar, y por ende la población estudiantil es grande también, pero se encuentran en distintos lugares. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora Leida Garibaldi. Mi nombre es Yarabi Cedeño y estaré hablando sobre las funciones turísticas, agrícolas, ganaderas y comerciales de las ciudades.
La ciudad turística siempre ha sido un referente y lugar de encuentro entre la población local y sus visitantes. La aparición del ocio en la vida colectiva de las sociedades implicaba la existencia de lugares capaces de satisfacerlo, por lo que es lógico que uno de los primeros espacios en incorporar la actividad turística fueran las ciudades que ya disponían de servicios, infraestructuras y equipamientos propensos a facilitar tal menester y que acumulaban atracciones, cultura e historia. Funciones de las ciudades agrícolas. La agricultura cumple principalmente funciones de regulación ecológica en el ámbito local, tiene efectos sobre la estructuración del espacio y el paisaje urbano, también sobre los propios habitantes. Los barrios se revalorizan y adquieren un carácter natural y ofrecen así a sus habitantes la posibilidad de una mejor calidad de vida en su entorno. Funciones de las ciudades ganaderas. La ganadería en las zonas urbanas ha subsistido por muchos años y a pesar de las opiniones contrarias, se podría practicar nuevamente gracias a sus diferentes funcionamientos como la utilización eficaz de los suelos no cultivados, la eliminación de desechos, la producción de alimentos frescos y la generación de ingresos. Funciones de las ciudades comerciales. Las funciones comerciales se basan en el abastecimiento y suministro a la población que reside en la ciudad y en su región. Tradicionalmente, la zona comercial, por excelencia en el centro de la ciudad, en cuyas calles se acumula gran número de comercios y otros servicios como bares, bancos, oficinas, etc.